Vamos a interpretar gráficamente lo que quiere decir dependencia e independencia lineal. Imaginemos que tenemos dos vectores que tienen la misma dirección. Por ejemplo, vector u y el vector v. Si estos dos vectores tienen la misma dirección, es decir, son paralelos, quiere decir que cualquiera de ellos puede expresarse como combinación lineal del otro. Recordemos que cuando multiplicamos un vector por un escalar, ese vector no cambia de dirección. Así que si dos vectores tienen la misma dirección, son proporcionales y se puede expresar uno como combinación lineal del otro. En este caso tendremos que los vectores son linealmente dependientes. Para que dos vectores sean linealmente independientes, no deben seguir la misma dirección. Es decir, aquí tenemos u y aquí tenemos, por ejemplo, el vector v. Este par de vectores nunca serán linealmente dependientes, ya que si yo construyera uno a partir del otro, deberían seguir la misma dirección, como hemos visto aquí, al ser proporcionales. Con lo cual, estos dos vectores ponemos que son linealmente independientes. Bien, veamos a continuación qué pasa con tres vectores, cuándo serán linealmente dependientes y cuándo serán linealmente independientes. Borramos por aquí y vamos a poner, por ejemplo, tres vectores de esta manera. Un vector u, otro vector v, y si hiciéramos un tercer vector paralelo a u y a v, por ejemplo, un vector w, dado que el vector w o v se pueden poner uno en función de otro por ser paralelos, estos tres claramente vemos que son linealmente dependientes, porque o v o w es combinación lineal del otro. Vale, ¿qué es lo que pasa si esos tres vectores, ninguno de ellos es paralelo entre sí? Por ejemplo, tomemos el vector u, el vector v, y construyamos un vector w que no es paralelo a ninguno de ellos dos. Por ejemplo, pongámoslo tal que así, podríamos ponerlo, vamos a ponerlo así, el vector w. Bien, pero todos estos vectores, estos tres vectores, están contenidos en un plano, ¿vale? Que imaginemos que es el plano de la pizarra. Bien, si estos tres vectores están contenidos en el mismo plano, van a ser linealmente dependientes. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior de vectores en el plano, que podemos construir mediante un método gráfico cualquiera de ellos como combinación lineal de los otros dos. ¿Cuál es el método gráfico que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es, imaginemos que quiero construir w como combinación lineal de u y v. Lo que hacemos es, trazo una paralela por el vértice de w al vector v, para empezar. Bien, trazo una paralela. Y ahora voy a trazar una paralela al vector u también por este vértice de w. Una paralela al vector u, tal que así. Perfecto. Una vez trazadas ese par de paralelas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Partiendo del vector v, voy a prolongarlo hasta que corte con la paralela al vector u. Así. Y construyo este vector. Como este vector que he dibujado en azul tiene la misma dirección que v, lo podré construir multiplicando por un lambda el vector v. Como tiene sentido contrario, ese lambda seguramente será negativo y como ese vector es más corto, más pequeño en valor absoluto que 1. Lo mismo voy a hacer con el vector u. Lo prolongo hasta la otra paralela y vemos claramente que este vector se puede construir multiplicando por un número el vector u por u. Bien, y lo que tenemos aquí
fijaros bien, es un paralelogramo. Paralelogramo porque esta recta roja es paralela a este vector lambda u y esta recta roja de aquí paralela a este vector lambda v. Y la diagonal del paralelogramo es precisamente el vector w. Con lo cual w será igual a la suma de este vector y este vector. Lambda v más mu u. Y vemos que ese vector w es combinación lineal de u y v. Con lo cual vemos que tres vectores en el plano, en un mismo plano, es decir, u, v, w se llaman coplanarios, quiere decir que son linealmente dependientes. Pensar que esa construcción que acabamos de hacer se puede hacer siempre podemos construir ese par de paralelas y construir un tercer vector como la diagonal del paralelogramo. ¿Cómo tienen que ser tres vectores en el espacio vectorial R3? ¿Cómo tienen que ser para ser linealmente independientes? Pues no deben ser coplanarios. Veamos el siguiente ejemplo. Como estamos dibujando en la pizarra, voy a intentar hacer en perspectiva un plano, que lo voy a hacer de color azul, para que nos entendamos tal que así. Bien, voy a construir sobre este plano dos vectores, u y v, que no tengan la misma dirección, con lo cual vemos claramente que u y v son linealmente independientes, y construyo un tercer vector w que se sale del plano. Es decir, si yo tuviera un plano, el plano de la mano, el vector saldría del plano. Bien, entonces cuando tenemos esta forma, esta distribución de vectores, estos tres vectores sí que son linealmente independientes, dado que si queremos construir el vector w a partir de u y v, no podremos hacerlo, pues si cualquier vector que construya como combinación lineal de u y v no se saldría de este plano. Así que en este caso tenemos que u, v y w son linealmente independientes. Si ahora añadiéramos un cuarto vector, un vector t, veamos cualquiera, tanto si voy a construirlo también que se salga del plano, por ejemplo. Como vimos anteriormente en la discusión de la dependencia e independencia lineal observando el rango de vectores, observamos y sacamos la conclusión que en R3 cuatro vectores nunca pueden ser linealmente independientes. El máximo de vectores en R3 linealmente independientes son 3. Es decir, que ahora en este caso, al añadir cuatro vectores, u, v, w y t, al ser más de 3 vectores, serán linealmente dependientes.